13, coma, repetición, café, coma, 8, coma, ¿no es cierto? Y para agrupar todo eso lo han usado la función C después de factor, ¿no es cierto? Ahora, eso está excelente, o sea, no tiene errores, pero es demasiado largo de escribir. Una forma más compactita es esta, ¿no? O sea, sugerencia, ¿no? La función repetición te acepta, o sea, te pide dos cosas, te pide un X y times igual, o sea, te pide qué cosa quieres repetir y cuántas veces. Entonces, la cosa que puedes repetir la puedes agrupar como un vector. Eso es lo que he hecho yo acá. Entonces, repetición, repetir qué cosa. Naranja, café, rojo, verde, amarillo, azul. Entonces, como estoy agarrando varios nombres, los tengo que concatenar, ¿no es cierto? C. Y luego pongo coma, sigue estando dentro de la función rep. Y aquí debería ponerle times igual, y como quiero agrupar varios números, entonces le pongo C, 13,8,4, o sea, repetir naranja 13 veces, café 8, rojo 4, verde 6, amarillo 9, azul 6. Esa es la manera más rápida de escribir. Pero la que ustedes han hecho igual está perfecta, o sea, no tiene ningún error. Y si llamamos a color, obviamente ya nos van a salir todos los colores repetidos el número de veces que hemos dicho. ¿No es cierto? Ya. A continuación, lo que hay que hacer para ya crear la tabla de frecuencias es usar la función table color, digamos. Ahora, yo en este caso le he asignado a un objeto que le llamo tabla, digamos. O sea, a tabla le asigno table color. Entonces, si llamo a tabla, me va a salir la tabla de frecuencias. O sea, amarillo 9 veces, se repite 9 veces, azul 6, Y si quiero construir el histograma para colores, entonces simplemente pongo bar plot tabla. Entonces aquí quizás, si ponemos directamente bar plot color, va a salir error porque tiene que ser un vector numérico para poder hacer el bar plot, o sea, el histograma. Entonces yo me facilito. Ahora, si no queremos crear este vector, habría que poner bar plot y dentro del paréntesis table color, ¿no es cierto? Para evitar eso, yo por eso he creado este objeto tabla y simplemente le pongo bar plot tabla. Y les ha debido salir este grafiquito, ¿no? Entonces ya es el histograma con los colores, ya me salen automáticamente en el eje X y las frecuencias en el eje Y. Ya bonito el histograma. Entonces, eso es todo para cualitativas. Ahora, ¿qué pasa si trabajo con cuantitativas? Primero creamos un vector numérico. Como es numérico, simplemente necesito concatenar con C y listo, separado con comas. Entonces digamos, yo le llamo tiempo y he puesto todos los tiempos dentro de la función C, 1, 11, hasta 1, 10, ¿no? Y si llamo a tiempo, ya está, el vectorcito. Entonces ahora lo único que nos falta es crear el histograma. Entonces, antes de usar la función hist, o sea, lo que debería hacer para crear el histograma es poner hist tiempo. Y con eso ya me va a crear el gráfico. ¿Ya? Ahora, lo que yo les recomiendo, si hacen eso, solo les va a salir el gráfico, pero no les va a salir los valores numéricos que nos interesan. Entonces yo les recomiendo asignarle esa función a un objeto, digamos, histograma, por decir, histograma, y le asigno el hist de tiempo. O sea, al hacer enter, de todas maneras les va a salir el gráfico. ¿No es cierto? Que este es el histograma en este caso. Donde en el eje X vemos los tiempos ya, como es una variable cuantitativa, directamente lo agrupa. O sea, no sé si se acuerdan de probar. Hay que ser agrupado, o sea, hay que crear intervalos de clase, ver cuántos objetos entran en cada intervalo, etc. Eso es lo que hace automáticamente. O sea, crea acá, y estos son nuestros subgrupos, ¿no es cierto? Y acá están. Entonces, por ejemplo, en el intervalo de 1,05 a 1,10 hay 2 valores, ¿no es cierto? En el intervalo de 1,10 a 1,15 hay 3 valores, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante crear este objeto, asignarle un objeto? Vamos a ver por qué. Porque si ahora yo llamo a histograma, tic, fíjense, se crea unos valores. O sea, aparte del gráfico, si yo pongo histograma, se crea una lista. O sea, es tipo lista esto. Es una lista que me da varias cosas. Fíjense, lo primero que me da son los quiebres. O sea, ¿dónde están los quiebres? Y me dice es 1,05, 1,10, 1,15, que son estos valores que están acá. ¿No es cierto? Es decir, comparamos son los quiebres. Luego me dice las frecuencias. O sea,
cuántos de esos, ¿Cuántos hay de esos? exacto, cuántos valores numéricos entran dentro de cada intervalo. Entonces en el primero 2, 3, 2, 1, 0, 1, 1, que es lo que muestran las barritas, ¿no? 2, 3, 2, 1, 0, 1, 1, igualito, ¿cierto? La siguiente parte de la lista lo que nos da son densidades. Ahorita vamos a ver qué es densidad para R, son densidades. Luego la siguiente son los puntos medios de cada intervalo. Entonces digamos, entre 1,05 y 1,10 el punto más representativo, el medio, es 1.075. Para el siguiente es 1,125, 1,175, o sea, los valores medios de cada intervalo, ¿no? Y finalmente nos dice cuál es el nombre del eje, en el eje X, que son los tiempos, obviamente. Si queríamos que sean equidistantes, en este caso por defecto es verdadero, se puede cambiar eso si uno desea. Y qué tipo de clase tiene ese histograma, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver más detalles de esto, tendríamos que usar la ayuda, ¿no es cierto? Poner signo de interrogación, hist, y eso nos va a llevar a la ayuda de R. Y esto hay cosas muy interesantes acá. Entonces en la ayuda, fíjense, en la ayuda nos da la opción incluso de cambiar muchísimas cosas. O sea, nosotros solo hemos usado la opción hist x, o sea, le hemos dicho el objeto tiempo y listo, y el resto lo hemos dejado por defecto. Ahora, si quisiéramos eso, podemos cambiar hartísimas opciones. Por ejemplo, por defecto el R calcula el ancho de los intervalos de clase usando el criterio de Sturges, pero si yo quisiera puedo cambiar por otros. Fíjense, en breaks puedo poner, si quiero, un vector que me diga dónde quiero que estén los quiebres, primera opción. Segundo, le puedo dar una función que calcule dónde están los quiebres. Tercero, le puedo dar un solo número que me diga cuántos quiebres quiero. Pues si yo quiero 100, en vez de poner, le pongo breaks igual 100, ¿no es cierto? Y la más bonita es esta, un nombre que me dé el algoritmo que va a calcular el número de intervalos de clase. Y eso en detalles está más especificado. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, el defecto para breaks es el método Sturges. Y se puede ver esta función para ver cómo lo hace, ¿no? Ahora, hay otras formas de hacerlo que, por ejemplo, son el algoritmo de Scott o el de Friedman-Jacobs. Entonces, si uno quiere conocer en más detalle esos algoritmos, simplemente hay que hacer clic acá para el de Scott o acá para el de Friedman. Y eso tiene una forma de hacerlo, ¿no? O sea, en función al número de datos, tiene una forma de especificar cuántas barritas, ¿no? Entonces podemos modificar eso. Luego, para las frecuencias, se puede cambiar si queremos que sea frecuencias o densidades, o hay uno más que sí, aquí está. Entonces, el valor de frecuencia es lógico. Si lo dejamos en verdadero, va a graficar frecuencias, o sea, número de veces. O si lo ponemos falso, lo va a cambiar por densidades de probabilidad, o sea, frecuencias relativas, ¿no? O sea, eso podemos cambiar. Y bueno, y hay otras opciones más. Ahora, lo que les quiero mostrar es qué significa density para R. Aquí está. Entonces, acá tenemos los valores que les había mostrado, ¿no? O sea, como valores del histograma nos da el número de quiebres, la frecuencia y la densidad. Entonces, la densidad de R la calcula de esta forma. Nos muestra incluso la ecuación. La densidad para R son valores f elevado a la x sub i. Bueno, eso estaba especificado en realidad acá. Esto. O sea, viene a ser la frecuencia que se tiene multiplicado por un b sub i más 1 menos b sub i, donde b sub i son justamente los quiebres. Entonces hace esta operación R. O sea, multiplica la frecuencia por la resta del quiebre posterior menos el quiebre anterior. A eso le llama densidad en este caso. Entonces, bueno, la verdad no sé por qué es útil ese valor, pero sí lo utilizo. Listo, eso es entonces la forma de usar histogramas en R, ¿no? Listo. Entonces pasemos a lo siguiente.
Entonces ya hemos visto para cualitativas, cuantitativas. Ya. Luego, listo, esto. Ya. Luego, bueno, aquí les muestro algunas funciones para estadística descriptiva. Entonces, tenemos medidas de tendencia central, de dispersión y de forma. O sea, hay una serie y otras funciones que le llaman. Entonces, para las de tendencia central, las principales que se pueden usar son la media, ¿no es cierto? La media o la media truncada nos puede dar una sola función, que es la función min. Entonces, lo único que debo introducir ahí adentro es el vector numérico para el que quiero calcular la media. Si usamos median es para calcular la mediana, ¿no es cierto? Y finalmente, esta opción quantile x, props, lo que nos da son los percentiles. Entonces yo debo especificar dos cosas. El vector para el que quiero calcular los percentiles y o sea, para qué percentiles. Entonces tengo que decir si quiero para el 25%, 50%, etc. Percentil 25, percentil 75, percentil 80, qué sé yo. Eso nada más. Luego, para dispersión tenemos estas tres. Hay muchas más, pero solo he puesto las principales. Entonces, para dispersión tenemos el rango intercuartil, que es el IQR. Para recordarles, el rango intercuartil es la diferencia entre el percentil 75 y el 25. Entonces, directamente saca esto. SD es la desviación estándar, var es la varianza, ¿no es cierto? Y lo único que hay que poner dentro del paréntesis es el nombre del vector numérico, nada más. Y finalmente, para las medidas de forma existen dos, el Skewness, que es el coeficiente de asimetría, y la kurtosis, que es la kurtosis, ¿no? O sea, que nos dice cuán apuntalado está el centro de la distribución, si tiene muchos picos o si es más gordito, digamos. Y la asimetría nos dice si los valores tienden más a la izquierda, más a la derecha. Eso. Y lo único que debo poner aquí adentro es, otra vez, el nombre del vector numérico, nada más. Y finalmente he puesto otras funciones para estadística descriptiva. Esto es bien bonito. Si usamos la función boxplot, lo que va a hacer es trazar el diagrama de caja para el vector que queramos. Y si usamos la función 5num, lo que nos va a dar es el resumen de los 5 números. Que justamente, o sea, el boxplot en realidad es el gráfico del resumen de los 5 números. Pues eso lo podemos discutir cuando hagamos el gráfico. Ahora, esto es para, digamos, análisis univariado, una sola variable. ¿Qué pasa si tenemos dos variables? Entonces tenemos por lo menos dos funciones para análisis de dos variables. La primera es cov, que calcula la covarianza. Aquí tengo que especificar dos vectores, digamos x, y, o no sé, vector 1, vector 2, etc. para la covarianza. Y si queremos calcular el coeficiente de correlación, usamos la función cor y nos da el coeficiente de correlación, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es esto. Primero, pero antes de entrar ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para el vector de tiempo que hemos creado, apliquen estas ecuaciones para calcular la media, mediana, los percentiles que quieran, el IQR, el SD, la varianza y el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Y una cosita. Para poder habilitar estas dos funciones hay que usar una librería externa que se llama E1071. Ahora, esa librería ya está instalada porque viene con el rcommand. Entonces lo único que tienen que hacer es llamar a esa librería. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Ya, les voy a poner las funciones acá simplemente para que lo tengan de recorrer. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar min de x, ¿no? O sea, del vector que ustedes tengan, tiempo en este caso. Luego la median de x, luego teníamos sí, exacto, x, props. Ahora props lo debemos especificar en forma de vector. Y dentro de esto podemos poner los que queramos, el 25%, el 50%, digamos, el 80%, digamos que quiera, el 93%, no sé, los que quieran. Puedo querer el percentil 13, por decirlo, pongo ahí.
Ya, entonces eso. Luego, la desviación estándar, que es SD de X, la varianza, que es var de X, y el IQR, que es IQR mayúscula X. Luego, y para los coeficientes de forma, hay que abrir primero la librería que se llama E1071. Sí o sí. Y eso nos va a habilitar esta función scunes, que es coeficiente de simetría, y curtosis, que es curtosis X. Listo, es lo que hay que hacer. Y lo que les recomiendo tener a la mano es el histograma de X, porque así se puede comparar los números con el gráfico. E1071. E1071, sí. Ese es segurísimo que lo tienen porque el R Commander lo instala ese paquete. Una cosita. Este min, si ustedes ponen la ayuda así de min, van a encontrar que tiene un argumento extra que es así, x, trim. Tiene un argumento extra. Ese trim lo que nos permite hacer es calcular la media truncada. O sea, y ese trim varía de 0 hasta 0.5. Entonces, si yo pongo 0.1, digamos, quiere decir que de todos los valores le voy a quitar 10% de los valores pequeños los voy a eliminar y 10% de los grandes los elimino. Y calculo la media con los que me quedan. Esa es la media truncada. Si le pongo 20%, entonces va a eliminar 20 de abajo, 20 de arriba y va a calcular con los que quedan. Es la media truncada. Entonces eso si quieren pueden probarlo igual. Hay que ponerle trim igual 0.1, 0.2, hasta 0.5 máximo. ¿Dentro de media? Dentro de min. O sea, le pones min, el nombre del vector, coma, trim, igual lo que quieras eliminar de arriba y abajo. Exacto, sí. Exacto. Trim igual. 0 punto. Hasta 20%. O sea, eso quiere decir que va a eliminar 10% de abajo y 10% o sea, 10% de los valores chiquitos, 10 de los grandes, y con lo que te queda calcula la media. Las colitas. Con las colitas, exacto, las colitas las saca y con lo grueso. Y si comparas es diferente a la media, porque las eliminaba. No. El IQR no me sale, es que está con tiempo, ¿no? Sí. Eso, exacto. Y el IQR lo puedes comparar, si aquí calculas, digamos, los percentiles 75 y 25 y los restas, te va a dar lo mismo que el IQR para comparar. Ese es que Wins no lo he utilizado yo jamás. ¿Qué es eso? No lo han visto en estadística. Bueno, yo tampoco. No daba muy bien el rebollo. El tema de estadística. Sí. Que en paz descanse, ¿no? Sí, ¿Quién? ¿El recuerdo? el rebollo, sí. Él no me da estadística. ¿Quién? Otro que se murió. ¿Quién? Sí, así que ten cuidado con esa cátedra. Puta, sí. Estadísticamente. No, ¿sabes dónde está la otra maldición igual? En el Instituto de Hidráulica, puro loquito sale de ahí. Puta, todos los que terminan jubilándose salen así, cucus. ¿De hidráulica? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, el doctor Ortega. No sé si No estaba en el instituto, pero hidrólogo y medio, y es loco estaba. El que le va a seguir es el ingeniero Aliaga. Mucha nace de dar sus espasmos. Es igual, le vienen sus. Algunas metal. El siguiente va a ser el ingeniero Molina, fija, va a ser un loco igual.
Y luego el Edson. Es otro loco. A toditos los estás condenando. No. Yo de aquí a unos 30 años. Otro loquito. Y, ¿sabes qué? Y eso no lo dije yo. Un día analizando dije, yo,